Buenos días, hermanos y hermanas. Agradezco la presencia de ustedes hoy aquí entre nosotros. Muchos de ustedes tuvieron que cambiar algún plan, algún punto de agenda. Los sacerdotes que hoy nos acompañan, algunos también están en actividad con catequistas. Pienso en lo de Mejía, pienso en los que están en Esquipulas, que son del sector San Francisco de Asís. En fin, hoy en esta Eucaristía donde pedimos junto con la Iglesia Universal por el Papa Francisco, también hoy de manera especial por el Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt, pedimos por todos los catequistas que hacen una labor impresionante en nuestras circunscripciones eclesiásticas. Bueno, comenzar esta Eucaristía siempre sí nos tomó de sorpresa la muerte del Papa Francisco. Curiosamente yo celebré el lunes la Eucaristía allá en mi aldea, donde apenas ayer en mi aldea estaban asesinando a un niño, ¿verdad? Que es muy triste eso siempre. Pero me llamó la atención que en mi aldea llegaron incluso de moyuta, religiosas, y se llenó el templo de mi aldea. Pero quería comenzar yo, cuando venía para acá, me recuerdo yo, solo voy a decir una estrofa, ustedes la podrán escuchar completa después, pero el León Gieco tiene una canción que se ha hecho famosa y que la cantaba Mercedes Sosa también, Solo le pido a Dios. Me recuerdo yo que ellos dos son argentinos, ¿verdad? Como el Papa. Y la canción dice más o menos: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Y representa mucho el pensamiento del Papa Francisco. Habla de la guerra, ¿verdad? Que pone el zapato fuerte sobre la pobre inocencia de la gente. Hoy el cardenal Re decía, los que escucharon, ¿verdad? El cardenal Re decía que la guerra no nos trae nada bueno, más bien nos empeora este mundo, y esa guerra acaba con personas, destruye hospitales, destruye escuelas. Es una destrucción total. Siempre llevaba en su corazón eso el Papa Francisco. Y me parece a mí que nos deja un legado. Creo yo que la mejor honra que podemos hacer al Papa Francisco es acercarnos a su gran, en estos 12 años, ¿verdad?, a ese magisterio que nos ha dejado, que realmente es tan interesante, tan dicho desde la vida, ¿verdad? Ahora uno entiende por qué tenía tanta sensibilidad, lo escuchábamos hoy con el cardenal Re, ¿verdad? ¿Por qué tanta sensibilidad del Papa Francisco al tema migrante? Yo solo ahorita he leído el primer capítulo de su autobiografía Esperanza, ¿verdad? Pero ahí narra él esas migraciones de Italia hacia países de Sudamérica, ¿verdad? Y por alguna razón de papeleo, los que eran sus abuelos, entiendo yo, no pudieron irse en un barco que fue famoso, que naufragó. Y él dice, si se hubiera ido en ese barco, seguramente yo no estuviera aquí. Y de hecho, ustedes saben que la primera visita que ha hecho el Papa allá en aquel 2013 ha sido en Lampedusa, ¿verdad? Que es una isla de la Sicilia donde ha habido tantas situaciones de entiendo yo, los de África que quieren pasar a Europa, ¿verdad? En fin, ahora yo entiendo por qué los énfasis de un Papa que vivió, que dijo en Estados Unidos también: estos países le deben mucho a los que han venido de fuera. Yo soy hijo de inmigrantes, dijo el Papa ante los meros de los United States of America.
Ha recordado esto el cardenal Re y a mí me parecía interesante porque ha hablado de un pontificado, de un hombre cercano, de un hombre que hablaba con imágenes, con metáforas, que trató de iluminar, decía el cardenal Re, la realidad desde el Evangelio, desde la perspectiva de la fe y de la esperanza. Un hombre espontáneo, un hombre que siempre estuvo abierto a muchos, incluso a grupos que se metió en algún problema por creer en este Padre misericordioso que nos abraza a todos, que nos quiere a todos, que está dispuesto siempre a perdonarnos más de 70 veces 7. Habría que leer Christus Vivit, ¿verdad? La exhortación posinodal para los jóvenes y para todo el pueblo, con un mensaje de carisma, para mí uno de los más bellos, cuando nos dice: Cristo te ama, Cristo nos ama, más allá de lo que somos nosotros. Y quizá por eso siempre para él el Evangelio era portador de un gran gozo. Su gran escrito programático, lo hemos escuchado muchas veces, es la alegría del Evangelio, Evangelio Gaudium, que siempre será un documento al que tenemos que volver, y sobre todo nosotros los sacerdotes en nuestra formación permanente. Hoy pues, sí, las lecturas que hemos escuchado, siempre ese texto de Hechos de los Apóstoles que siempre es tan interesante, y pensando en la figura del Papa, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, si quiere aquel que lo teme. Y el no hacer acepción de personas, como nos ha dicho Hechos de los Apóstoles, quiso llevarlo siempre adelante el Papa. Y hablando de Jesucristo, del cual nosotros tenemos que ser testigos, nos decía la primera lectura que, para resumir la vida de Jesús, pasó haciendo el bien. Ustedes saben que en los resúmenes del Evangelio, me recuerdo uno de Mateo que es realmente impresionante, la misión de Jesús la resumía en uno de sus resúmenes. Mateo enseñaba toda la didaje, la didascalia, proclamaba la buena nueva del reino, querigma, y terapiaba y curaba. Usa el verbo terapiar, ¿verdad? Toda la misión de curar, de sanación, que debemos de continuar nosotros y que estaba en el corazón del Papa. Pedro, me amas más que estos, en un hombre que lo negó, en un hombre que lo siguió de lejos, pero un hombre que sintió. Pedro era de carne y hueso como todos nosotros, qué bien lo expresaba el Papa, ¿verdad? Pero hombres de carne y hueso, con nuestras luces y sombras, sintiendo la mirada cariñosa y el abrazo grande de ese Padre Celestial. Esto se lo decía a los jóvenes también el Papa. Un Papa pues que tuvo la misericordia, en la misericordia una de sus grandes luces, junto con el gozo del Evangelio, como muy bien lo decía hoy el cardenal Re. Un hombre con una experiencia que traía desde Buenos Aires, en esos 21 años creo, donde fue obispo auxiliar, coadjutor, llegó a ser arzobispo y luego cardenal, como ustedes saben. Nos ha sorprendido el por qué Francisco, ¿verdad? Y después entendimos en estos 12 años que la inspiración era en San Francisco de Asís. Bastaría pensar en el Cántico de las Criaturas, en todo el tema de la ecología integral, en la Laudato Si, a la que hoy también hacían referencia ya en Roma. Yo he oído muchos comentarios que dicen, bueno, pero se quedó a medias el Papa. No es que se haya quedado a medias, porque los que estamos vivos, el nuevo que venga tendrá que continuar. No la misión del Papa Francisco, sino la misión de Jesús aquí en la tierra, y darle continuidad a todo el legado que nos deja el Papa Francisco, en aquello de una iglesia de puertas abiertas,
hospital de campaña, una iglesia casa para todos, abierta incluso en el diálogo ecuménico, interreligioso, que hoy ha sido una maravilla allá en Roma, ¿verdad? Ver idiomas diversos, una liturgia riquísima y realmente expresa lo que el Papa Francisco fue. 47 viajes apostólicos, entre los cuales unos más riesgosos que otros, Irak, por ejemplo, por todo el fenómeno de ISIS, decía el cardenal, el ir a Asia y Oceanía y a ir a muchos lugares lejanos, ¿verdad?, donde a veces ni siquiera la Iglesia Católica es la mayoritaria. Y sí recordar que en el tema de la misericordia nos recordaba siempre que Dios no se cansa de perdonar, y recordamos el jubileo de la misericordia. Nos habló de la cultura del descarte, pero positivamente nos habló, decía el cardenal, de la cultura del encuentro, del diálogo y de la solidaridad. Con Fratelli Tutti encontramos también el gran pensamiento del Papa Francisco: luchar por la fraternidad, porque todos somos hijos de un mismo Padre que está en los cielos y nos salvamos en comunidad. Creo yo que el tema de las guerras, lo ha dicho hoy ante tantos personajes de la vida política como nunca se han encontrado todos, pero ustedes saben que el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania buscaron un espacito ahí para dialogar, después de la regañada que le dio aquel a aquel otro. Y es curioso que estaban sentados ahí en sillas sencillas platicando. Pues el Papa habló siempre de todo lo que implicaba la carrera armamentista. Realmente lo que dijo hoy el cardenal me llamó la atención, porque ser constructores de paz en medio de esos horrores de muerte que acaban con la persona, acaban con las casas, acaban con los hospitales, con los niños y las escuelas, que dejan un mundo peor que el de antes. Y allí, ante grandes presidentes, como digo yo, no le tembló el pulso al cardenal Re para decir lo que fue también ese pontificado: hay que construir puentes y no muros. Y si construyen muros, los muchachos por debajo pasan al otro lado, ¿está bien, verdad? Y no vemos las causas de todo este fenómeno migratorio. Pero construir puentes y no muros, estar al servicio de la persona. Bastaría ver toda la propuesta educativa que hace el Papa en el Pacto Educativo Global, la centralidad de la persona. Y ciertamente, como decía el cardenal, siempre le gustaba decir al Papa: no se olviden de orar por mí. Se consideraba uno de tantos, y en esta iglesia santa y pecadora, él siempre lo tuvo en su corazón. Creo que tuvo que echar marcha atrás por un comentario que hizo en Chile, ustedes los cerotes recordarán, y después pidió disculpas, y después estamos ante un Papa Francisco que ante los escándalos fue también muy disciplinado, muy duro, porque dijo: hay que pensar también en las víctimas. Y fue realmente, ustedes saben que tuvieron que renunciar, creo que casi todos los obispos de Chile, ¿verdad? Pero pues ahora le pedimos a él que ore por nosotros, que nos tenga en cuenta. Y creo yo que me ha extrañado mucho. Yo creo que no lo debemos decir enojados. Mi papá sí estaba enojado porque estaba leyendo comentarios de gente de otras sectas que decían que somos idólatras, que porque seguimos a un hombre, que aquí y allá. Y ahora que yo miraba lo que pusieron encima del féretro cuando estaba la misa, era el Evangelio abierto, ¿verdad? Y el cirio. Pero a mí
como de Juan Pablo II nos impresionó el que perdonó a aquel que lo iba a matar. Yo creo que hay grandes comentarios de los gestos de misericordia del Papa, más allá del discurso. Lo que le dijo el actual presidente de Argentina, hijo de pez, se queda corto. Le dijo de todo. Una llamada, te felicito por ser el presidente, solo esto, ni tocó ese tema, y en el encuentro desarmó a aquel, ¿verdad? Pero lo desarmó no hablando como hablaba el presidente Milei, ¿verdad? Sino hablando como lo que es aquel pastor que oyó: Francisco, me amas más que estos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y es y debe ser un servicio de amor. Si lo de los estudios nuestros, los que unos tienen más estudios que los otros, pues eso es relativo. Si eso te sirve para ser un pastor que ama y que es cercano. Y a mí me pareció, hoy hemos tomado las lecturas que se tomaron allá en Roma, ¿verdad? Pero es un servicio de amor hecho, en este caso de los papas y de nosotros, por hombres de carne y hueso, que no lo hemos negado solo 3 veces, sino quizás más. Y de ahí que desde el principio decía: oren por mí porque lo necesito, porque llevo estos tesoros, este tesoro, como en vasijas de barro. Me parece a mí, y se los digo sobre todo, primero a mí y luego a mis sacerdotes, al clero diocesano y prelaticio, continuar profundizando primero el Evangelio, la palabra de Dios. Ustedes saben que nosotros Biblia, tradición y magisterio, a la analogía escritura, la analogía de fe en el catecismo y la riqueza del magisterio de nuestra iglesia. El cardenal Re hablaba hoy de Evangelii Gaudium, de Fratelli Tutti, de Laudato Si, grandes escritos. A mí me encanta, quizás no la he leído toda, pero las partes de Christus Vivit son impresionantes y tenemos que volver a ellas. Alégrense y regocíjense. Gaudete et exultate es para mí una joya porque dice de una manera sencilla y habla de los santos de la puerta de al lado y habla que santo es aquí ya en la tierra aquel que vive las bienaventuranzas y vive el protocolo de amor en Mateo 25. Lo dice de una manera tan simple pero tan desafiante que con la ayuda del Espíritu Santo, siguiendo por ejemplo a Gaudete et exultate, nosotros tenemos, si le damos un honor al pontificado del Papa Francisco, si lo apreciamos y queremos vivir las bienaventuranzas y el protocolo del amor y apostarle a la fraternidad de todos. Dilexit nos amó, es la última del año pasado, me parece, ¿verdad? Hay que volver a esa, aunque habla de la devoción del Sagrado Corazón, pero para mí uno de los escritos tan maravillosos, hablándonos de todo lo que es amar, sentir, querer y todo esto, ¿verdad? Querida Amazonía es también de los escritos maravillosos por el tema de la ecología integral. No sé por qué, porque yo acababa de leer unas partes para la homilía de aquí el domingo, la vigilia, perdón, y a mí me impresionó mucho lo que le decía el Papa a los jóvenes, pero también a nosotros, ¿verdad? Enamórense más apasionadamente como Pablo de este Jesús y su reino. Allá si me permiten el ejemplo, no sé por qué se me vino cuando iba anoche a Santa Cruz yo, antes de que cayera el techo allá en la discoteca Jet Set, ¿verdad? En República Dominicana, a mí me llamó la atención, ya la había oído tantas veces, pero dije yo, cantando esa canción les cayó el techo a más de 200, ¿verdad? Y la que estaban cantando, solo recuerdo una estrofita, ¿verdad? De color de rosa, veo la vida hermosa y del amor
del amor. Del amor estoy enamorado. De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy ilusionado. De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy apasionado. Nos dejó, después de esta Semana Santa y ahora que estamos en Pascua, que los sacerdotes sabrán que es la etapa mistagógica después de 3 años, para integrar a los que recibían la iniciación cristiana a la comunidad, nos ha dejado esta celebración del Tríodo Pascual más ilusionados, más enamorados, más apasionados por Jesús y su reino. Sigo la resonancia del Papa en Christus Vivi. Tenemos ahí una riqueza impresionante que a veces a mí me pasa también por nuestro activismo, por tantas cosas nos cuesta hacer espacios. Los haremos en el retiro espiritual del clero, en la formación permanente, y será bueno regresar a todo esto. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Y si nosotros hoy pudiéramos decir, me imagino que los de República Dominicana llorarán al escuchar esa canción, ¿verdad? Que nos sintamos más ilusionados, más enamorados, por supuesto me lo digo primero a mí, ¿verdad? Y más apasionados por este Jesús y su reino. Vale la pena, vale la pena. Y que el Espíritu Santo que hoy transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor nos ayude a continuar la misión de Cristo aquí en la tierra en el tiempo que Dios nos deje aquí. Pues aquí en la tierra Papa Francisco ya cumplió su misión, la nuestra debe de continuar, como dicen en inglés, para los que estamos vivos, to be continued. Todavía sigue una misión que se resume en enseñar, en proclamar y en llevar sanación integral a nuestras comunidades tan heridas por los asesinatos, por las injusticias, por la corrupción. Estamos entrando, ustedes sabrán, esta última semana ha sido muy difícil para Guatemala y esperamos que no revienten muchas cosas por los últimos acontecimientos, pero siempre en esa realidad ser instrumentos de paz y reconciliación.